Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Les estoy dejando esta captura de la introducción a 3D Max. Una vez más, una disculpa por no poder acompañarles el día de hoy, pero espero que con esto podamos no retrasarnos demasiado. Entonces vamos a iniciar con esta introducción básica a 3D Max, ¿ok? En este caso, bueno, yo voy a estar usando una versión de 3D Max que es la 2021. En las capturas van a poder ver que es 3D Max de 2018. Y bueno, no sé cuál tengan ustedes instalado, pero van a ver que generalmente la interfaz es muy parecida, al menos no ha cambiado mucho. La interfaz general se divide en varias secciones. Como le estoy poniendo, el número 1, que es la barra de herramientas, común en muchos programas. Número 2, el panel de comandos. Número 3, el ajustes de la vista. Número 4, las coordenadas. Número 5, la línea del tiempo. Vamos a revisarlas rápidamente cada una de ellas. La barra de herramientas es donde vamos a tener pues varias herramientas, valga la redundancia, pues muy básicas y de uso muy común. No vamos a repasarlas todas, simplemente de izquierda a derecha, vamos a ir viéndolas de poco. Lo primero, pues los botones de rehacer y deshacer. En caso de que nos equivoquemos, pues podemos ir varios pasos hacia atrás o un paso hacia adelante. La segunda parte, esta de aquí, nosotros podemos seleccionar 3D Max de diferentes maneras y al tratarse de un ambiente 3D vamos a ver que entre más complejas se vuelvan las escenas. En este tipo de programas no se le llama dibujo, no se le llama modelo, se le llama por lo general escenas. Entonces pues vamos a ver que entre más compleja sea la escena, pues hay más tipos de objetos y podemos nosotros limitar la selección, por ejemplo, a solamente seleccionar luces, o solamente seleccionar cámaras, o solamente seleccionar geometrías, ¿ok? Entonces aquí podemos limitar esa selección. Después, pues el tipo de selección, que puede ser por clic directo, haciendo una ventana de selección o seleccionar objetos de una lista. Si me voy aquí a 3D Max, vean que yo puedo seleccionar, o sea, puedo hacer una ventana de selección. Digo, ahorita no tengo nada, pero si pusiera algunos objetos, vamos a poner algunos objetos aquí. Ok, pues yo puedo seleccionarlos, darles un clic, hacer una ventana de selección o desplegar una lista desde la cual me aparecen los objetos en la escena y le doy doble clic o clic y presiono OK y selecciono el objeto de la lista. Tenemos varias formas de seleccionar, ¿ok? Después, los comandos que vamos a estar, esos se usan muchísimo, pues como en todos los programas, para mover, para rotar y para escalar. Sus comandos cortos, para llamarlos, es WER, los tenemos arribita en el teclado. Entonces presionamos la W, movemos, presionamos la E, rotamos, presionamos la R, escalamos. O podemos darle clic a cualquiera de estos botones. Y si le presiono mover, pues voy a mover. Lo puedo mover. Si presiono el de rotar, pues lo podemos rotar. ¿Ok? Y si presiono el botón de escalar, pues podemos escalar. ¿Ok? Después, que es muy importante, después de rotar, después de mover, esta opción de aquí es seleccionar y colocar, perdón, esta me la salté, esta de aquí, es seleccionar y colocar, es muy muy importante, bueno, muy útil, sobre todo cuando estamos acomodando cosas. Por ejemplo, sirve para acomodar cosas de un objeto sobre otro, ¿ok? Imaginemos que este es una mesa, ¿ok? Y tenemos aquí una tacita de té, ¿ok? Unas tacitas de té. Y bueno, yo quisiera colocar mis cubiertos, mis trastes, mis utensilios sobre esta mesa. Bueno, pues podría tratar de acomodar y pues irme aquí a las vistas y más o menos atinarle, ¿ok? O bueno, si yo presiono ese botón de seleccionar y colocar, vean que detecta las caras de esa cajita y pues ya la acomodo fácilmente sobre esa caja. Lo mismo con agarro la otra y pasa exactamente lo mismo, me detecta las caras y esto sirve sobre todo para ese tipo de cosas, ¿no? Que estamos acomodando objetos sobre una mesa, por ejemplo, por decir un ejemplo burdo, ¿ok? Después, como en muchos otros programas, está el snap que nos detecta los puntos y los ángulos. Podemos
restringir la rotación de los ángulos o usar el snap. Por defecto está colocado, probablemente ustedes tengan el snap 3 en 3D. Muy probablemente en todas nuestras sesiones solo ocupemos el 2.5D, le dan clic sostenido y se despliegan las opciones. Y vamos a ver por qué es importante cada uno de estos. El snap en 3D pues nos seleccionará cualquier punto en un espacio en 3D. O sea, yo arrastro de este punto a este punto, ¿okay? Y vean que me selecciona los puntos en espacios 3D, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con el Snap 2.5D? El Snap 2.5D lo que va a hacer es que nos va a detectar cualquier punto en 3 dimensiones, pero va a limitar el movimiento al origen de los ejes, ¿ok? Yo, por ejemplo, si muevo en este objeto 3D, pues realmente no se ve mucho, ¿no? Pero si me voy a una vista de top, por ejemplo, ahorita me voy a una vista de top, después vamos a ver cómo se hace esto, ¿ok? Si yo tengo el Snap 3D y yo quiero mover este objeto a un punto, pues en realidad no sé a qué punto me estoy moviendo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, me lo mandó al punto de arriba, ¿ok? Vean que está en el punto de arriba. Pues no sabía yo que estaba seleccionando un punto de arriba al ser un volumen, ¿ok? Entonces, si yo estoy ocupando el snap de 2.5 y vuelvo a tratar de mover este objeto, lo va a mover sobre el plano en el que estaba colocado, va a mantener la altura de ese plano y no importa qué objeto seleccione yo, simplemente me va a alinearlo con ese punto original que yo traía. ¿Ok? Vean que selecciono la esfera y la paso aquí a este punto. ¿Ok? Y vean que está colocada en la mera esquina de abajo como la traíamos. ¿Ok? Igual, pues si yo agarro solamente el eje Y, vean que aunque yo agarre un punto, como viene Snap 3.5, pues no me lo manda a este punto, sino que me lo manda alineado. Y esto es muy fácil para acomodar objetos de manera precisa, ¿okay? Encontrarán a veces que en muchos tutoriales como que no se preocupan mucho por que las cosas sean precisas o muy exactas en la colocación, y está bien, pero en arquitectura sí a veces resulta muy importante nosotros saber exactamente en dónde estamos moviendo los objetos. Ya, porque si no exactamente pues una cama queda flotando, la silla provoca sombras extrañas. Entonces pues en ese sentido es importante que nosotros sepamos qué estamos colocando y en dónde, ¿ok? Y en ese momento pues el Snap 2.5 hace ese trabajo mucho más sencillo, ¿vale? Otro de los botones importantes dentro de la barra de comandos es el botón de los layers. Pues como en cualquier otro programa podemos acomodar objetos por capa, ¿no? Por defecto tenemos la capa 0, pero pues nosotros podemos crear una capa para luces, una capa para cámaras, una capa para muebles, como queramos nosotros, ¿no? Es pues para mantener ordenado nuestra escena. Después está el botón de materiales, que puede que sea diferente este icono, pero si presionan la letra M siempre les va a abrir el editor de materiales, ¿ok? En este caso es el mismo icono y me abre mi editor de materiales, o si presiono la letra M, exactamente me abre el editor de materiales, que ya veremos a detalle en sesiones más adelante, ¿ok? Después tenemos el Render Setup o la letra F10, la tecla F10, que es esta tetera con el icono del engrane, que es para configurar nuestro render. ¿Okay? Render Setup. Aquí tenemos Render Setup, o presiono F10 y me abre lo mismo. Si lo están usando en laptop, a lo mejor las teclas de F de función puede ser que arrojen otro resultado y no les abra este. Entonces en ese caso de que estén en una laptop y no abra el F10, tienen que presionar la tecla función y luego presionar F10. En el caso de cuando estamos trabajando en una laptop, yo ahorita estoy trabajando en una de escritorio y pues no tengo ese problema.
Después el render frame window, aquí va a aparecer el render que se está creando. Como no estamos haciendo ningún render, pues esto aparece en negro. Y aunque yo pues lanzara un render, muy probablemente apareciera en negro porque no hay luces, no hay nada, ¿no? Igual el render producción, para generar el render, pues vamos a apretar F9, vamos a apretar este botoncito de la tetera con el rayito. Que bueno, pues aquí aparecen unas luces genéricas y genera la imagen en render de la vista que estoy seleccionando. Y vean que pues nos va en este caso a lanzar el render de la imagen o del viewport que estés en selección. Cuando yo cambio de viewport se pinta de amarillo alrededor, espero que lo noten. Y bueno, si le digo renderizar, me hace el render de eso. En este caso pues unas luces genéricas de la escena. Y porque pues no tenemos realmente luces específicas, pero pues ahí se ven algunos reflejos, algunas cosas, ¿no?, interesantes, aunque no tengamos nada, pues nada realmente configurado. Ok, esto es en general la barra de herramientas. Hay más cosas, pero pues no, pues tal vez las veamos, tal vez no. Esto es lo básico que vamos a estar ocupando: limitar sección, mover, rotar, escalar. El snap 2.5D se va a ser súper útil todo el tiempo. Nuestros dials para ir acomodando las cosas, materiales cuando llegue el momento, y igual la parte de render cuando llegue el momento. El número 2, que es el panel de comandos, que es esta zona de aquí de la derecha. Esta zona de aquí de la derecha. Puede ser que ustedes solo tengan una columna, pero pueden darle clic en la orilla. Pueden darle clic en la orilla y expandir a tener 2 paneles o 3 paneles, lo que ustedes quieran, ¿ok? A veces yo lo tengo en 2 paneles, como es este caso, pero puede que nada más esté en uno, como ustedes lo vean, pero si simplemente lo abren, se abre en 2, ¿ok? Esto es para que todas las diferentes opciones se acomoden de una mejor manera y podamos verlas sin tener que estar scrolleando, porque a veces hay esto se llena de opciones, ¿ok? Pero finalmente el panel de comandos es la parte medular de 3D Max, ¿ok? Aquí es donde sucede todo, donde toda la magia sucede. Casi todo lo que vamos a estar ocupándolo va a ser desde el panel de comandos, ¿ok? El panel de comandos se divide en varias zonas. En la parte de arriba, como se las enlisto aquí, tenemos el panel de creación, el panel de modificación, el panel de jerarquías, de movimiento, de display y de las utilidades, ¿ok? Que es panel de creación, panel de modificación, panel de jerarquía, panel de movimiento, de display y de utilities, ¿ok? Generalmente nosotros nos vamos a estar únicamente enfocando en estos 2 primeros, el panel de creación y el panel de modificación. Son en lo que nos vamos a estar manejando. Los otros realmente no vamos a estarlos moviendo mucho. El panel de creación, en este caso, a su vez, se subdivide en otros paneles, en otras categorías, porque vamos a crear. ¿Qué podemos crear? Pues podemos crear figuras, podemos crear formas, podemos crear luces, podemos crear cámaras, etcétera, 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 ¿ok? Si lo vemos acá en el programa, nos dirá que podemos crear geometrías, podemos crear formas, shapes, podemos crear luces, podemos crear cámaras, podemos crear helpers, space wraps, que no vamos a estar viendo ahorita, pero vean que cambian, ¿no? Le dan clic y cambian lo que podemos crear, las opciones de creación que tenemos de cada una. Entonces, pues, depende qué queremos crear, pues necesitamos entrar a la categoría correspondiente. Una vez que entramos a la categoría correspondiente, en algunos casos va a aparecer este menú desplegable que puede tener todavía más cosas para crear. Digo, no solo es crear, por ejemplo, si creamos geometrías, no solo es estas 2, 4, 6, 8, 10, estas 11 geometrías, no. Estas son las primitivas estándar, pero si ustedes dan clic, van a ver que hay primitivas secundarias y puertas, ventanas, por ejemplo, primitivas extendidas, hay más cosas, compound objects, sistemas de partículas, etcétera, etcétera, objetos de cuerpo, puertas, se pueden crear puertas, podemos crear ventanas, escaleras, etcétera, 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 ¿no? Fluidos. Si ya tienen instalado V-Ray, aparecer aquí cosas de V-Ray que se pueden crear, los fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene una gran cantidad de cosas que se pueden crear, ¿ok? Y ya después, bueno,
seleccionaremos el tipo de objeto que queramos crear, ¿no? En este caso, de primitivas estándar, pues tenemos las básicas de caja, de cono, de esfera, geoesfera, cilindros, tubos, toros, pirámides, tacitas de té, plano y texto, ¿ok? Pero ya vimos que hay muchísimas más adicionales. Si desplegamos nuestro menú, pues desplieguen el menú y experimenten, ¿okay? ¿Qué cosas tiene ahí para crear? ¿Okay? El segundo panel, que es el panel más importante sobre el que nos vamos a estar moviendo, es el panel de modificación. Es el segundo panel, ¿ok? Cuando les diga panel de creación es el primer panel. Cuando les diga panel de modificación es este segundo. Y en este es uno de los paneles, pues es un panel muy poderoso, pues en este vamos a poder no solo cambiar las características básicas de un objeto, ¿no? En este caso de una caja. Voy a borrar esto, ¿no? Y bueno, aquí en la captura les pongo que, por ejemplo, tenemos una caja que se llama Box 001, ¿no? Tiene Box 001. Y sus parámetros básicos de medidas y de segmentos, ¿ok? Entonces esto nos pasamos al panel de modificación, seleccionamos el objeto y dice pues es el Box 001. Podemos cambiarle el color presionando en la teclita esta en el iconito de color, ponerle el color que nosotros queramos. No, este no es un material, solo es un color, ¿ok? Y mover sus medidas básicas, ¿no? De 20 por 20 por 20. Ahorita es 20 por 20 por 20 por 20. Medida X. Ahorita no tenemos una medida definida, ¿ok? O 50 por 50 por 50. Y podemos ajustar los segmentos, o sea, sus subdivisiones. ¿Ok? Hacerlo más complejo, ¿ok? Pero en este caso podemos ajustarlo para que sea una cajita totalmente perfecta. Como les estoy poniendo aquí, el número 2 es la lista de modificadores, donde ustedes encontrarán una gran cantidad de modificaciones que se le pueden hacer a las geometrías. Y justo después aparece el stack o la pila de modificadores. Aquí se van a ir sumando las diferentes modificaciones que ustedes le hagan a un objeto. Esto es lo que hace tan poderoso a 3D Max. Hay programas como Blender que también lo hacen, pero esta es de las cosas poderosísimas que tiene 3D Max para hacer. Por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo esta pila de modificadores, perdón, estamos haciendo esta caja y la voy a hacer un poquito más alta, de 200 para que sea grande, ¿ok? Y vamos a ponerle que son 50 segmentos, ¿ok? Tal vez menos, 30, 30, 30, ¿ok? Está más subdividida, ¿ok? Y vamos a buscar un modificador que se llama Twist. Vean que tiene muchas cosas. No vamos a ver todas, vamos a ver unas muy puntuales. Pero por ejemplo vean que Twist, como su nombre le indica, es girar. Y lo puedo girar 90 grados, lo puedo girar 180 grados para que dé una o dos vueltas. Y después, por ejemplo, lo puedo torcer o lo puedo doblar con un modificador que se llama Bend, ¿ok? Y pues lo puedo girar 90 grados, ¿ok? Pero la caja original sigue ahí, ¿ok? Entonces yo apago el modificador de Bend, apago el modificador de Twist y sigue mi caja original, ¿ok? Entonces esto es lo que hace tan poderoso a 3D Max, que podemos hacer alteraciones no destructivas a una geometría. Ya después podemos compilar esos modificadores y que se vuelva una geometría ya sólida, sin ningún modificador, que veremos más adelante, ¿ok? Pero esto es lo que hace tan poderoso, que podemos agregar cosas y pues las geometrías básicas no cambian, ¿no? Si de repente decimos, ay, es que esa caja no era de ese tamaño, era más chica, era más alta, podemos cambiarle la altura y volver a encender las modificaciones y se vuelve a generar esa geometría pues torcida, ¿ok? Y doblada. Pero eso es lo que hace tan poderoso a 3D Max, ¿ok? Experimenten. Después tenemos en el número 4, aquí en esta zona, la vista de para apagar o borrar los modificadores. Aquí podemos borrar o apagar los modificadores o después configurarle algunos atajos a 3D Max, ¿ok?
Ya, yo selecciono esta caja y le quito el modificador de bend y le quito el modificador de twist y pues regreso a las medidas normales de mi cajita original que yo tenía, ¿ok? Vale. Entonces, de las cosas que hace tan poderoso a 3D Max. Y en la parte de abajo, en el número 5, aquí aparecerán las propiedades del objeto o del modificador que estemos seleccionando, ¿ok? Nosotros seleccionamos de la lista, de la pila de modificadores, seleccionamos el objeto o el modificador y después aquí abajo van a aparecer las opciones o las propiedades específicas de eso, ¿ok? Y pues eso es lo que hace tan poderoso a 3D Max. Para recordarles, nos vamos a estar moviendo únicamente entre panel de creación y panel de modificación. Los demás paneles tal vez veamos alguno, pero es muy probable que no. Esto es una introducción básica a lo que es 3D Max, pero créanme, yo ni siquiera lo manejo al 100% a 3D Max, lo manejaré a un 30%, pero realmente es un programa sumamente complejo, ¿ok? La siguiente parte de la interfaz de 3D Max son los ajustes de la vista. En la zona baja de la derecha, zona inferior derecha, dependiendo en qué nos encontremos van a cambiar. Si estamos, digamos, navegando la escena normal, aquí habrá unos iconos. Si están en una vista de cámara, aquí aparecerán otros iconos. Pero generalmente no nos vamos a preocupar tanto. El único botón importante por el que nos vamos a preocupar es este, que es el botón más frecuente que vamos a estar usando, que es para maximizar un viewport, ¿ok? O la combinación de teclas, como aquí les pongo, Alt W, ¿no? W de Window. Porque en 3D Max es muy común estar trabajando en un solo viewport. Aquí por defecto 3D Max abre 4, una vista en planta o una vista desde la izquierda, depende cómo lo abran. A lo mejor tienen una vista en planta, una vista desde el frente, una vista desde la izquierda y la perspectiva, ¿ok? Pero al tratarse de 3D Max, de un ambiente en 3D, pues lo más común es solamente, la mayoría del tiempo vamos a estar en un solo viewport para tener más espacio de vista. Ya sea que presionemos ese botoncito o con Alt W maximicemos esa pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, ya ahorita vamos a ver, fácilmente pasar entre las vistas, ¿ok? Entonces al W podemos agrandar el panel deseado, el viewport deseado, que es muy cómodo al trabajar en un ambiente 3D. En el número 4, en la parte de abajo, es la parte de las coordenadas, ¿ok? Aquí nos va a decir las posiciones absolutas de un objeto dentro del sistema de las coordenadas cartesianas de la escena, ¿ok? Si yo selecciono esta cajita, aquí abajo me dice que está en una posición de menos 30, en 30.38 en el eje de las X, en el eje de las Y está posicionado en más 35.939 y en Z en menos 0.260. ¿Okay? Entonces incluso esas líneas negras un poquito más fuertes son los ángulos de origen y sí podemos ver que efectivamente sobre el eje de las Z está ligeramente más abajo, ¿okay? Podríamos decirle que aquí lo queremos que esté en 0 y ya nos posiciona sobre el eje de las Z en la altura 0. Entonces aquí tenemos las coordenadas que podrán ser muy útiles en diversos momentos. Y finalmente la línea de tiempo que usamos para configurar animaciones de diferentes objetos, pero en esta introducción o en este curso de este semestre no vamos a ver nada de animación, ya es algo un poco más complejo, pero es importante saber que aquí va a estar esa línea de tiempo. Por defecto pues tiene simplemente configurados 100 frames, 100 cuadros, 100 fotogramas, pero ustedes pueden alargarlos. Una animación básica en 3D se considera de 30 fotogramas por segundo, o sea, es decir, toda esta línea de 100 en realidad apenas son poco más de 3 segundos de animación, ¿okay? Entonces, pues, por eso es algo a considerar y algo que pues no vamos a ver ahorita, ¿okay? Ya es algo más complejo. Cosas que son muy importantes de tener en cuenta, ya les había dicho que en la parte alta tenemos las modificaciones para mover,
para rotar y para escalar, que es la W, la E y la R, para mover, rotar y escalar. Pero si nosotros le damos clic derecho a cualquiera de estas, se va a abrir este panel de transformación, donde yo lo llamo de esa manera, no es que se llamen así. Bueno, en el caso de las absolutas, sí, son las coordenadas absolutas del mundo, o las transformaciones absolutas y las transformaciones relativas a la ubicación del objeto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta caja, por ejemplo, y le doy clic derecho a esta parte de mover, y me dice que está en el mundo en absoluto, está en menos 30,38, en Y más 35,939, y vean que este de offset screen siempre va a aparecer en 0, ¿ok? Entonces yo puedo mover esta caja y decirle que no quiero que esté en la posición, quiero que esté en el lado positivo tanto de X y de Y, entonces le voy a decir que va a estar en 50 en X y en 50 en Y, ¿ok? Entonces me la cambia a la zona, al cuadrante positivo, que es el de arriba a la derecha, al cuadrante positivo de esa zona, ¿ok? Y quiero que esté sobre Z, igual 50 sobre Z. Entonces ya está aquí arriba, ¿ok? Ahora, las relativas, yo las llamo de esa manera a la posición, ¿ok? Porque si yo aquí, por ejemplo, le digo que quiero que en Z le sume 10, ¿okay? Esto vuelve a 0, pero vean que Z se sumó y está ahora está en la posición 60. Entonces nosotros aquí le vamos a decir que queremos moverle un poquito hacia la derecha, o un poquito hacia la izquierda, o un poquito hacia arriba, o un poquito hacia abajo. Si yo le pongo números negativos, pasa lo mismo, le pongo, está en la posición Z en 60, y para bajarla a 20, pues tendría que restarle 40, entonces sobre Z le voy a decir que menos 40, ¿okay? Y la posición cambió en el mundo a 20, ¿okay? Y aquí regresó a 0. Entonces de esa manera podemos hacer sutiles ajustes, por ejemplo 5 sobre Y se va a sumar, o 10 sobre X y también va a sumar. Entonces hacemos ligeros ajustes a la posición o a la rotación de un objeto, ¿ok? Aquí igual sobre X podemos rotar 50 sobre X, o sobre Y, o sobre Z, ¿okay? O sumar ángulos de manera pausada, ¿okay? De manera pausada. Pero finalmente se puede hacer de manera pues más natural, ¿ok? Igual para escalar, pues aquí le decimos que esto vale 100, pues le decimos que va a ser escalar a 150. O de manera general, 200, ¿no? Entonces, y va a sumar a todo. Por eso es la relativa y la absoluta. Como les digo, en algunos tutoriales en internet van a encontrar que pues no se preocupan mucho a veces por dónde están ubicados los objetos, pero en arquitectura, en visualización de arquitectónica, a veces sí es muy importante saber en dónde se encuentran esos objetos, ¿ok? No siempre podemos tener todo a una medida relativa. A veces sí es muy importante, como les digo, porque se pueden generar sombras extrañas. Pero nada más tómenlo ahí en cuenta, que para visualización arquitectónica sí es conveniente saber en qué lugar de las coordenadas nos encontramos. ¿Okay? Como les decía, el snap, este es el 2.5, el 2.5 y el de los ángulos, se puede igual configurar por defecto. Si ustedes lo apagan, pues ya no van a detectar ningún punto. Pero si lo prenden, pues ya van a empezar a detectar puntos, ¿ok? Y si le dan clic derecho, igual pues van a poder seleccionar qué puntos quieren que detecte el programa, ¿ok? Por defecto, bueno, más bien recomendación, yo solamente configuro puntos finales y puntos medios, ¿ok? Vean que pueden identificar vértices, pivotes, etcétera, etcétera, ¿no? También a veces tengo el de pivotes seleccionados. Pero al tratarse de un ambiente en 3D, van a ver que empiezan a generarse muchísima o una gran cantidad de puntos. Entonces, para mayor exactitud, yo prefiero solamente tener puntos finales y puntos medios.
Lo que sí es bien importante es que en estas opciones del Snap, una vez que configuren si quieren puntos medios o puntos finales, se vayan a la parte de opciones, a este segundo panel de opciones, después de configurar estas dos cuadritos de selección. Y tenemos que habilitar, bien importante, habilitar esta opción que dice habilitar la restricción de ejes, ¿ok? Esto es lo que nos va a permitir ser muy exactos al alinear cosas con el formato 2.5D, ¿ok? Voy a desactivar para que vean a lo que me refiero. No está activada la opción de restricción de ejes y tengo puntos finales y puntos medios habilitados, ¿ok? Y bueno, pues voy a crear una esfera, una esferita, y voy a crear una tacita de té, ¿ok? Y voy a mover con este 2.5D activado, ¿ok? ¿Y por qué quiero que se hagan la restricción de ejes? ¿Ok? Porque yo cuando quiero alinear cosas, por ejemplo, si yo alineo solamente o si yo toco solamente el eje de las X, vean que se mueve tanto en X como en Y, ¿ok? O si toco el eje de las Y, igual se mueve en cualquier sentido. O si me cambio de vista y quiero mover solamente sobre este eje, pues vean que realmente no lo está haciendo, ¿ok? Entonces me regreso a dar clic al iconito de 2.5, me voy al panel de opciones y activo la restricción de ejes. Opciones, restricción de ejes, y ahora vuelvo a tomar la tetera, pero si yo solamente toco el eje de las X, vean que no importa cómo mueva mi ratón, solamente ese objeto se mueve sobre el eje de las X. O si yo agarro solamente el eje de las Y, vean que el objeto solamente se puede mover sobre el eje de las Y, y entonces yo puedo alinearlo fácilmente a un punto de mi elección, ¿ok? Si quiero moverlo sobre eje X y Y al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es seleccionar el cuadrito de en medio, ¿ok? Igual en otra vista pasa lo mismo, lo muevo sobre el eje de las X, vean, solamente no importa cómo mueve el mouse, o si agarro solo el eje de las Y, solamente se restringe, o si agarro el centro, ya lo muevo como sea. Pero esto es muy importante para poder alinear objetos. Y en visualización arquitectónica sí es muy importante alinear objetos, ¿ok? Otra vez, no siempre es así. O sea, para renders más artísticos, más orgánicos, no es tan importante. Pero para cosas arquitectónicas sí. Porque si no, la ventana no queda bien alineada al marco, o la puerta no queda dentro del vano. Es así, son cositas que sí es bien importante tomar en cuenta y que sí necesitamos acostumbrarnos a alinear cosas, por ejemplo, y a alinearlas pues bien, ¿no? Y esta restricción de ejes nos ayuda a hacerlo. Entonces, es bien importante tener esa restricción de ejes. ¿Ok? Bien importante, y al igual que cualquier otro programa, ¿ok? Como les pongo aquí, como siempre, ahorita vimos como que la interfaz básica y muy probable como les aparezca a ustedes. Pero, bien importante, antes de cualquier cosa, al igual que en AutoCAD, al igual que en Revit, lo primero es verificar las unidades. Si no verifican las unidades de su escena, de su archivo, pueden tener errores en un futuro, ¿ok? En 3D Max se recomienda trabajar en centímetros, ¿ok? En otros programas, por ejemplo, AutoCAD se trabaja en milímetros, en Revit se trabaja en metros y en 3D Max la recomendación es trabajar en centímetros. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante, pero hay objetos o hay valores de 3D Max que por defecto o modificadores que el valor por defecto es 1. ¿Ok? 1, la unidad que tengamos configurada, si es un metro, si es un centímetro, si es un milímetro, si es una pulgada. Entonces, al tratarse de que el valor básico muchas veces es 1, si nosotros ese valor 1 es metros, por ejemplo, hay cosas que se vuelven demasiado grandes al ser el valor mínimo 1 metro. Entonces,
Es por esa razón que se recomienda que se trabaje en centímetros. Después, si son escenas muy grandes, puede ser que trabaje en metros, pero la mayoría de las veces es mejor siempre estar trabajando en centímetros, ¿ok? Entonces, desde el panel de Customize, el menú de Customize, arriba, le damos clic y nos vamos a la opción de Unit Setup. Voy a abrirlo aquí, Customize, Unit Setup, ¿ok? Al momento de darle clic ahí, se nos va a abrir una ventanita de configuración en la que por defecto pues están las unidades genéricas, pero nosotros le vamos a decir que queremos usar unidades métricas, ¿ok? Nosotros le vamos a decir que queremos unidades métricas, ¿cuáles? Pues centímetros, ¿ok? Y después de ahí nos vamos a ir al sistema de unidades, a la configuración del sistema de unidades, y se les va a abrir una segunda ventanita donde tenemos que decirle que una unidad es igual a 1 centímetro, ¿ok? No solo es seleccionar que estamos trabajando en centímetros, también es decirle al sistema de unidades que una unidad es igual a 1 centímetro. Esto es bien importante antes de empezar cualquier escena, ¿ok? Una vez que lo configuran, 3D Max ya se queda así por defecto, a menos que lo cambien, pero nunca está de más revisar sus unidades. Entonces, nuevamente, Customize, Unit Setup. De unidades genéricas, le voy a seleccionar métricas, está en centímetros, ¿ok? Y en System Unit Setup le decimos que una unidad es igual a 1 centímetro, ¿ok? Le decimos OK y le decimos OK. Y vean que si yo ahora selecciono esta cajita y me voy al panel de modificación, ya me dice que esa cajita tiene 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros, ¿ok? Como estábamos usando unidades genéricas, o sea, cualquier cosa era 50 nada más, pero en este caso ya le estamos diciendo que son centímetros, ¿ok? Y lo mismo si agarro la tetera, ya me dice que tiene un radio de 10.83 centímetros, y aquí ya le ponemos 12 centímetros o lo que queramos, ¿ok? Ya estamos ahora sí trabajando sobre una unidad de centímetros. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Y bueno, para que ustedes puedan trabajar, como les dije, lo normal es trabajar en un solo panel, ¿okay? en un solo viewport. Por defecto tenemos estos 4, ¿okay? Que generalmente está el de la vista top desde arriba, la vista de frente, la vista izquierda y la vista en perspectiva. Pero así como les estoy poniendo estas letras aquí, es el comando corto para esa vista. Por eso es que es muy recomendable solamente estar usando un solo viewport, ¿ok? ¿Por qué? Porque al estar en un ambiente 3D, nosotros podemos cambiar rápidamente entre estas vistas, ¿ok? Voy a seleccionar cualquier vista y le voy a dar Alt W o el icono de abajo a la derecha. Y si yo presiono la letra T, arriba a la izquierda vemos que dice que se cambia a top. Si le pongo F, se cambia al frente, a front. L, se cambia a left. Y P, se cambia a la perspectiva, ¿ok? Pero incluso sin presionar la letra P, por eso es tan importante trabajar con un mouse de 3 botones, siendo el tercer botón el scroll. Si ustedes presionan la letra Alt y sosteniendo la letra Alt y presionan el scroll de su mouse, o sea, presionan el botón del mouse, pueden en ese momento pasarse a una vista 3D inmediatamente, ¿ok? Si yo me paso a una vista en top, en este caso estoy en una vista en top, presiono Alt, presiono el scroll del mouse y muevo el mouse, me paso a una vista en 3D, ¿ok? El scroll hacia atrás y hacia adelante es el zoom, presionándolo es el paneo de la vista, y si estoy en una vista ortogonal como la vista del frente con la letra F, igual presiono la letra Alt, presiono la letra Alt sostenida, presiono el scroll de mi mouse sin soltarlo y muevo el mouse y me paso a una vista en 3D, ¿ok? Ahora, en cualquier momento podemos activar o desactivar el sombreado, que es el que las cajitas no se vean así como alambres, con F3,
y podemos visualizar los muebles con F4, ¿ok? Si yo presiono F3, vean que todo se sombrea, ya no vemos esas cosas transparentes. Y con F4 vemos esos bordes de esas figuras, ¿ok? Esto es en cualquier momento y en cualquier vista. Me puedo ir a una vista de top y F3 y F4. F3 activo o desactivo el shading, ¿ok? Y F4 activo o desactivo la malla. No importa en dónde estén, siempre recuerden que lo pueden activar o desactivar. Y otra vez presiono Alt sostenido, Scroll sostenido y me paso a una vista en 3D, ¿ok? O pueden presionar la letra P de perspectiva y se cambian a la perspectiva y desde aquí pues igual panean, ¿ok? O orbitan esa escena, ¿ok? Eso es la manera para podernos mover dentro de este 3D Max, ¿ok? Recordando que si en algún momento estas teclas de F3 o F4 no hacen lo debido, muy probablemente tengan que presionar la tecla función, ¿ok? Si al presionar F3 no ven el shading, presionen función F3, porque cada laptop ahí sí está configurada diferente. Entonces a veces las teclas de función no están siempre activas normalmente. Entonces tenemos que presionar función y la tecla correspondiente, en este caso F3 y F4, ¿ok? Entonces eso es para poder navegar rápidamente en 3D Max, ¿vale? Entonces, para poder practicar todo esto, ustedes van a tener que hacer una tarea, ¿ok? Van a tener que crear un archivo que contenga lo siguiente: un cubo de 20 por 20 centímetros, o sea, la unidad del sistema de unidades tiene que ser centímetros, y lo vamos a ubicar en la posición absoluta del mundo, que es en X en 30, en Y en 30 y en Z 0, ¿ok? Vamos a ir haciéndolo, ¿ok? Voy a borrar todo esto, ¿ok? Voy a crear una caja, esto ustedes lo van a hacer, ¿ok? Voy a crear una caja como sea, y aquí le voy a decir que esta caja mide 30 por 30 por 30, ¿ok? Ya no me tengo que verificar las unidades porque las acabo de crear, las acabo de configurar. Perdón, es de 20 por 20, no de 30 por 30, 20 por 20 por 20, ¿ok? Y va a estar en la posición absoluta, recuerden que dándole clic derecho aquí, o desde la parte de abajo, también podemos decirle que esto va a estar en 30 y en 30, ¿ok? Y en Z en 0, ¿ok? Desde la parte de abajo. Después voy a crear un cono, ¿ok? Un cono que tenga un radio base de 5 centímetros, ¿ok? Una altura de 15, ¿ok? Y que esté colocado en una de las esquinas del cubo, ¿ok? Recuerden que para esto tenemos que tener el 2.c activo y me voy a pasar, por ejemplo, a la vista de top, ¿ok? Le voy a dar la opción de mover, me paso a la vista de top, activo o desactivo el shading y al tener los ejes restringidos, pues yo puedo alinear a esa esquina. Perfecto, ok, ya estamos ahí. Luego una esfera, ok, una esfera que va a tener 7 centímetros de radio, aquí, esfera, radio, 7 centímetros, ok, y va a estar ubicada también en una esquina del cubo, la que ustedes quieran, ok. Me voy a, igual, la opción de mover, esto lo voy a hacer desde una vista de front, y me voy a, sobre el eje de las Y, lo restringo, ok, y después me muevo a esta esquina, Alt, Scroll, todavía me falta llegar a esta esquina, voy a ir a una vista de top, ok, acuérdense que solamente seleccionando sobre el eje deseado es como vamos a tener alineado al mero centro, ahí, esa esquina, perfecto, ok. Luego un cilindro que va a tener 2.5 centímetros de radio
y una altura de 40 centímetros. Ok, perfecto. Y va a estar colocado a la mitad de uno de los bordes, del cubo. Ok, entonces pues igual, opción de mover o letra W, como ustedes quieran. Me voy a una vista de front o de left, como quieran. Para el caso es lo mismo. Okay, primero lo tengo que acomodar en una esquina. Okay. Perfecto. Y ahora lo voy a alinear agarrándolo solo sobre el eje de las X a la mitad. Okay. Y ya tenemos aquí nuestro cilindro. Ok, y por último vamos a tener un teapot de 4 centímetros colocado al centro de la cara superior del cubo. Ok, voy a crear mi teapot, mi tacita de té de 4 centímetros, si mal no recuerdo, y lo vamos a colocar al centro de la cara superior de ese cubo. Ok, entonces me voy a igual, opción de mover, me voy al top. Activo F3, bueno, desactivo el shading para que sea más fácil acomodarlo y me muevo sobre el eje de las Y para colocarlo al centro y luego agarro solamente el eje de las X y lo agarro al centro y luego desde una vista de front o left agarro solamente el eje de las Y y lo pongo ahí arriba. ¿Ok? Alt, scroll y muevo el mouse. Y tengo esta escena sencilla de esos objetos acomodados. Si quieren pueden cambiarle el color para que no todos los objetos sean del mismo color. Recuerden, tocan el objeto, panel de modificación. Ya esto no es a fuerza, nada más para que si quieren que haya alguna diferencia. ¿Okay? Todo está como muy rosita. Simplemente pues lo voy a cambiar de color para que esto se distinga de una mejor manera. ¿Okay? Este amarillo, ¿vale? Entonces finalmente esto lo van a salvar, bien importante, por favor sálvenlo en una versión, aquí les puse 2008, 2020 hasta 2022, más no porque no tengo ninguna versión instalada que no sea más allá del 2022, entonces si no, no voy a poder revisar su tarea. Entonces salvar, ok, y aquí pues donde lo quieran salvar, ¿no? En este caso pues lo voy a poner en el escritorio, por ejemplo, y aquí le voy a poner formas básicas, y aquí le podemos poner la versión por defecto. Si le dejan 3D Max pues se va a salvar en la versión de 3D Max que tengan instalada, en este caso 2021, pero si le despliegan aquí le voy a decir 3D Max 2020, 2019, 2018, voy a poner que en 2018 para que sea compatible y lo pueda ver en cualquier lado. Le voy a dar salvar, ¿ok? Le voy a dar cerrar, no me interesa, ¿ok? Y ya, le damos y ya lo podemos cerrar. Y este archivo lo van a entregar ahí en el aula virtual, ¿ok? Para poder practicar la interfaz y el movimiento y creación de objetos en 3D Max, ¿ok? Y poder iniciar la siguiente clase con un modelado muy básico de una escena, pero ya sabiendo cómo se crean objetos, cómo se entra a los diferentes paneles y cómo se mueve uno dentro de la escena de 3D Max, ¿ok? Entonces, hasta aquí esta introducción a la interfaz y el uso básico de este programa.